nuestro agradecimiento profundo por esta oportunidad de estar aquí con ustedes hoy, ¿no? Y aún es reciente, porque ya se finaliza este mes de febrero y es reciente el mes de enero, en el que celebramos otro aniversario del nacimiento del maestro León Denis, el apóstol del espiritismo. Y es por eso que hemos sido invitados en el día de hoy para referirnos a su obra espírita, la cual es extensa y profunda, ¿no? Pero hoy, en especial, vamos a referirnos a la obra Cristianismo y Espiritismo, publicada en el año de 1898. Obra por demás ejemplar para nosotros los espíritas, ¿no? Conocer más de cerca los fundamentos morales de nuestra doctrina espírita. Y aprovechamos este espacio, lo vamos a aprovechar para recorrer conceptos relevantes, enseñados, plasmados por el maestro León Denis, con un importante acervo de argumentos que repasan el avance histórico del cristianismo. Uno de ellos es sin duda el origen de los evangelios, de cuál fue su verdadera fuente e interpretación de los primeros seguidores de Cristo. Otro concepto es la mediunidad, esa facultad maravillosa de poder ver o escuchar al mundo espiritual. También el maestro Denis revisa en este libro, en esta hermosa obra, la reencarnación, esa ley universal que rige a todos nosotros, ¿no? Los encarnados, cuya idea fue erradicada del cristianismo primitivo. Eso vamos a revisar más adelante, ¿no? Y además hablaremos de cómo se establecieron los rituales y dogmas que dieron un vuelco a la sencillez demostrada y siempre ejemplificada por Jesús, ¿no? Y este es el índice de la obra, donde son muchos los subtítulos interesantes, desde la autenticidad de los evangelios y la alteración del cristianismo primitivo hasta la nueva revelación, que es la doctrina espírita, ¿no? No pasa el maestro por alto en estos subtítulos los muy conocidos y poco referidos fenómenos espíritas de la Biblia, y una breve disertación hace sobre el perispíritu, ¿no? Veamos, y todo eso, revisar solo el contenido, solo vemos el contenido, ya nos invita a leer o a releer para comenzar, sí, a estudiar la obra Cristianismo y Espiritismo. Y dentro de la misma obra aparecen unas notas complementarias, un rico acervo de notas que hacen de esta lectura un compromiso. En realidad, le confieso, a mí me parece un compromiso cuando comencé a leerla, de formación, porque es de formación para quienes estudiamos la doctrina espírita, ¿no? Es un importante libro que nos entrega muchas bases para aclarar conceptos. Y es precisamente en la portada del libro, el maestro León Denis, donde nos dice que él reconstruyó eventos relevantes de la historia de Cristo, historia cristiana, ¿no? La doctrina desde su origen y los cambios obligados por las circunstancias a través de los siglos. Hace un examen profundo de las narraciones de los evangelios, explicando las condiciones para la autenticidad de los mismos, ¿no? Y la poca conocida, porque es muy poco conocida, la verdadera relación de los primeros cristianos con el mundo espiritual. Había una relación, pero profunda, ¿no? Es más tarde hablaremos de eso, pero yo quiero resaltar ahora que para esa certeza que tenían los evangelistas, para esa fórmula que tenían ellos de llevar el mensaje de Jesús, tenían que tener una verdadera creencia, una verdadera fe, que básicamente se da por la vivencia con el maestro, ¿no? También trata el tema de la reencarnación y estuvo presente, sí, sin el más mínimo asomo de duda, entre los primeros cristianos. Y de igual forma, en el pueblo judío, que se convierte en la falange científica de la doctrina espírita. Nos trae y revisa las pruebas naturales y comprobables de la inmortalidad. Esa es la base de nuestra doctrina y su consecuencia inmediata, que es la fe en el porvenir, que es el fundamento esencial del espiritismo.
y el fundamento esencial de la doctrina de Jesús, la doctrina del amor. Esa doctrina que a veces hemos olvidado en su verdadera esencia respecto a lo que realmente encierra, ¿no? Sabemos que ella es por excelencia la doctrina del amor, la doctrina del entendimiento, práctica de la piedad, de la misericordia, que es la compasión por los que sufren, ¿no? De la fraternidad, que es la hermandad universal entre los hombres. De esa forma, el apóstol del espiritismo, como se conoce a León Denis, con la ayuda de espíritus guías, reconstruye y sintetiza el pensamiento básico del cristianismo primitivo. Bonito esto, ¿no? Bonito saber que alguien reconstruye la realidad de la vivencia cristiana y al mismo tiempo explica las posibles confusiones que se dieron en eventos que dieron los orígenes propios del cristianismo. Y entre ellos, miren, entre ellos nos aclara algo muy importante. Nos aclara el tema de los mal llamados milagros, que no son más que leyes naturales que se han producido en todos los tiempos, en toda la geografía de la Tierra, y se mantienen por sus leyes inmutables. Se mantienen, se dan, aún vimos circunstancias, ¿no? Entonces hoy vemos ya nosotros los espíritas que conocemos el tema, los milagros, no nos referimos a ellos, sino que nos referimos a fenómenos totalmente naturales por el conocimiento espírita. Y así es porque las leyes naturales, precisamente esas leyes, son de allí que se deriva como consecuencia lógica el espiritismo, ¿sí? Que nace de un profundo estudio de las manifestaciones de los espíritus. Esa es la magnífica labor del maestro Hipólito León Denis Arribaí, ¿no? Y se demuestra que esos hechos, los llamados paranormales, han ocurrido en toda la historia de la humanidad. Y que esos grandes misioneros, los fundadores de sectas y religiones, fueron inspirados médiums con la eterna ayuda del mundo espiritual. Siempre ha intervenido el mundo espiritual en nuestro proceso de formación y crecimiento interior, en el proceso y formación de nosotros como espíritus. Y es así como nace el espiritismo, la doctrina de los espíritus benefactores que vienen a recordarnos los principios del cristianismo y ampliarnos sus explicaciones. Entonces, hoy vamos a recordar esas raíces del cristianismo, que la obra del catolicismo y la lenta reconstrucción de los dogmas mal llenaron esta verdad tan pura e incuestionable de un sinnúmero de elementos incongruentes y hasta extraños. Y nos viene a explicar la misma esencia del Evangelio con pruebas naturales tangibles. En la obra El Evangelio según el Espiritismo, hechos que hasta el momento parecían incongruentes y extraños. Y nos vienen a explicar de la misma forma hechos que hoy de pronto parecen normales, pero con el conocimiento espírita se fueron dando de una manera mucho más científica y filosófica. Y es precisamente respecto al origen de los evangelios que el maestro Denis hace un análisis de la congruencia de los mismos. Porque Jesús nada escribió. Sus actos, su doctrina, a lo largo del tiempo fue transmitida solo oralmente y luego reescrita en diferentes épocas y en distintas lenguas, mucho tiempo después de su desencarnación. Entonces hay un ingrediente de subjetividad, hay un ingrediente de memoria, hay un ingrediente humano dentro de esta escritura, ¿no? Varios estudios han sido necesarios para determinar con seguridad el orden en que se elaboraron los evangelios. Solo hasta el año
los años 80 y años 60 es cuando aparecen las primeras escrituras, narradas por Marcos, ¿sí? Al principio fueron estas las iniciales, que son las más antiguas. Y durante el final del siglo primero y del siglo primero, que es año 80, entre año 98 aproximadamente, aparecen el Evangelio de Lucas y el de Mateo. Y finalmente, hacia el año 98 y 110, apareció en Efeso el Evangelio de Juan. Los tres evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, se encuentran fuertemente impregnados del pensamiento judeocristiano. Y se llaman sinópticos por esto, porque tienen una congruencia, un parecido, una similitud en su narración, en su contenido, ¿no? De los apóstoles, pues más que el Evangelio de Juan, es el único que se inspira en la influencia distinta, en una influencia diferente. En él, en el de Juan, se encuentra un reflejo de la filosofía griega, rejuvenecida por las doctrinas de la escuela de Alejandría en su entonces, ¿no? Y en cuanto a su verdadero origen, admitiendo que los evangelios canónicos, nos dice aquí el maestro Denis, sean obra de los autores de quienes traen los nombres, él nos recuerda que dos de ellos, estos dos, el de Marcos y Lucas, solo se limitaron a transcribir lo que le fuera dicho por los discípulos, porque ellos no convivieron con Jesús, ellos no vivieron con el maestro, ellos simplemente se limitaron a escribir lo que otros les narraron. Los otros dos, Mateo y Juan, sí convivieron con Jesús y recogieron sus enseñanzas. Sin embargo, los evangelios no fueron escritos sino 40 y 60 años después de la desencarnación del maestro, lo cual, con seguridad, es motivo de dudas históricas, y entre ellas prevalece la subjetividad, con que muchos de los pasajes de la vida del maestro fueron narrados, escritos. Por ejemplo, nos hace claridad aquí el maestro León Denis respecto a que algunos pasajes los evangelios no concuerdan, aún respecto a los hechos más notables atribuidos a Jesús. Así, por ejemplo, cada evangelista refiere de manera distinta las últimas palabras de Jesús. Miren, según Mateo y Marcos, Jesús habría dicho: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerdo que en mi época de adolescencia, yo tenía una tía que era muy católica y cuando iba al pueblo allá, en eso queda en Córdoba, Lorica, íbamos a las procesiones y ella me decía: vamos, acompáñame. Yo iba con ella y ella me decía: apréndase esto, Elí, Elí, lama sabactani. Y yo me lo aprendí: Elí, Elí, lama sabactani. Años después supe qué significa esto: Dios mío, ¿por qué me has abandonado, no? Entonces, conforme Lucas, Cristo al expirar habría dicho: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese sí es un expresivo testimonio de amor filial que unía, y lo sabemos que existía esa unión de Jesús con Dios, ¿no? Juan finalmente pone en los labios de Jesús estas palabras: consumado es. Entonces vemos en resumen que el maestro Denis nos anota que según esto son muy diferentes. Un evento tan relevante en la vida de Jesús, la desencarnación, su momento de expiración, ¿no? Cuando muere, ¿qué palabras dijo? ¿Sí? Entonces todos dicen algo distinto, excepto Mateo y Marcos, que dicen algo muy parecido. El maestro Denis aquí dice, en este momento nos resalta algo que dice Luis Augusto Sabatier, un teólogo protestante francés, que sostiene que los manuscritos originales de los evangelios desaparecieron sin dejar ningún vestigio, y propone probablemente destruidos, que fueron ocasión de la persecución general que se dio en la época de Diocleciano, del año 303, un emperador que perseguía a los cristianos, ¿no? Especialmente a los libros. Entonces, él dice este señor Sabatier,
dice que los escritos sagrados no lograron escapar a la destrucción. Entonces lo que quedaron no son sino, consecuentemente, copias. Entonces lo que en su momento Jesús llamaba, recordemos aquí también el tema de la primera aparición de Jesús, ¿no? Que después de desencarnar, Mateo habla de que lo ven primero unas mujeres que están juntas, lo habrían visto. Luego Lucas dice que se presenta a dos discípulos que se dirijan hacia Maús. Y Marcos y Juan señalan que únicamente a María Magdalena fue testigo de su primera aparición. O sea, en esa primera aparición que es tan relevante en la historia cristiana, hay tres versiones distintas, ¿no? ¿A quién se le apareció primero? Entonces, eso es lo que precisamente Jesús llamaba predicar a los simples, el evangelio de los cielos. Era poner al alcance de todos el conocimiento de la inmortalidad y del Padre común, el Padre cuya voz se hace oír en la serenidad de la conciencia y la paz del corazón de cada uno de nosotros. Es un párrafo magnífico, ¿no? De profunda enseñanza, pues nos da claridad de los fundamentos esenciales del conocimiento cristiano. La inmortalidad, la existencia de un Dios único. Esa es la novedad, la buena nueva que nos trae Jesús, ratificando lo que más tarde vendría a ser explicado por la doctrina espírita, que en nuestras conciencias están inscritas las leyes divinas. Es hacia nuestro interior que debemos mirar para conseguir la paz y la armonía de crecimiento. Y los apóstoles, de tal forma, ellos fueron escogidos no por Jesús para continuar su misión. Habían sido motivados, y lo que decía hace un segundo, ¿no? Motivados, tenía que ser de una manera contundente esa motivación. Eso tuvo que ser inolvidable para esos 12 hombres, ¿no? Lo vivido con el maestro, por lo presenciado con el maestro. Habían recibido el impulso de su voluntad y su fe. O sea, en ellos, después, yo pienso que en el momento de la aparición de Jesús, después de su desencarnación, fue impactante para ellos, ¿no? Y en ellos quedó impreso la voluntad y la fe que mantuvieron durante todo el resto de su existencia de cada uno de ellos, ¿no? Pero sus conocimientos, hablo de los apóstoles, ¿no? Eran limitados. Y ellos no pudieron sino conservar de manera piadosa, a través de la memoria del corazón, las tradiciones y los pensamientos del maestro. Esta pintura es alegórica, donde Jesús le entrega las llaves a Pedro, ¿no? La llave de la iglesia, según dice la iglesia cristiana. Pero así, poco a poco, esa doctrina de Jesús, que fue transmitida verbalmente en los primeros tiempos del cristianismo, se altera y se complica, ¿sí? Bajo la influencia de corrientes opuestas que agitan en esa época la sociedad cristiana. Imagínense cómo agitan ahora, que hay tantas iglesias, tantas doctrinas. Y entonces pasaba eso, ¿no? Las tradiciones, los pensamientos morales, el deseo de regeneración, todo eso hizo que se plasmaran en ellos el conocimiento y la fe de Jesús. Pero nacen intereses, se agiganta el comercio de la fe que ya viene a dar durante la Edad Media eso de las cruzadas sangrientas, las indulgencias, el hombre y los demás. Entonces, desde Pedro, desde ese instante en que Jesús deja a los apóstoles con esa responsabilidad, pasando por el gran sismo de la división de la iglesia en el año 1504, nacen las dos grandes vertientes conocidas como los ortodoxos del este y la iglesia romana del oeste, ¿no? De la cual se derivan ya los católicos y protestantes, y a partir de allí se atomizan los evangélicos a nivel general, que entre mormones, adventistas, metodistas, bautistas y gran cantidad de denominaciones y clases provenientes de un único legado, Jesús. Y prevalecen así los dogmas que ahora, a la luz del estudio presentado por el maestro León Denis, vamos a examinarlos, porque en conjunto constituyen hoy día las enseñanzas de las iglesias cristianas, que es el cristianismo, de lo que estamos hablando, ¿no?
Y comienza esto con una extraña concepción del ser divino de Dios que se resuelve en el misterio de la Trinidad, un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La doctrina de Jesús revelaba la existencia de un solo Dios, creador y padre, nos advierte el maestro Denis, porque en todos los hombres somos hermanos. Entonces la noción de Trinidad, recogida de una leyenda hindú que era la expresión de un símbolo, vino a oscurecer y desnaturalizar esa gran idea de un Dios único. Otro dogma es el de el pecado original, ¿sí? Que reposa en él el edificio de los dogmas cristianos. Sí, es una idea verdadera en el fondo, lo sabemos los espíritas, ¿no? En el fondo es verdadera, en el fondo porque es más falsa en su forma, y lo decimos porque es una idea cierta en el sentido de que el hombre, nosotros, sufrimos con la intuición que conservamos de las faltas cometidas de nuestras vidas anteriores y por las consecuencias que acarrean para nosotros como seres individuales y responsables de nuestros actos. Por tanto, es un sufrimiento personal y merecido. Si consideramos el dogma del pecado original y la caída como lo que es realmente, como un mito, una leyenda oriental, exactamente como se presenta en todas las grandes creencias antiguas, todo el edificio de dogmas y misterios se desmorona. Entonces la misión de Cristo no era venir a pagar con su sangre, no. Los crímenes de la humanidad no se pagaban con la sangre de Cristo. La sangre derramada no salva a nadie. Y otro dogma son las penas eternas, que también menciona el maestro Denis. Este debe llamar más nuestra atención porque define el porvenir de todo, hacia dónde vamos. Esta creencia, sin duda, un arma temible en las manos de líderes inescrupulosos que se hacen llamar cristianos, y fue con toda seguridad para la iglesia un instrumento potente para el dominio, para extender su poder. Entonces, así, hoy tenemos tres grandes vertientes del cristianismo, diseminadas en un sinnúmero de iglesias intermedias, secundarias y menores, protestantes en el norte de Europa, Estados Unidos, Australia, aquí como lo vemos, católicos romanos en Europa y resto de América, y ortodoxos en Grecia y este de Europa. Sin duda, algo muy distinto a lo planteado por Jesús, de lo entendido y practicado por el cristianismo primitivo, que es lo que viene el maestro Denis a recordarnos en esta obra, a decirnos: nos hemos marginado. Ha llegado la doctrina espírita para encauzar el camino. Porque nos recuerda el mismo. ¿Cuál era la verdadera doctrina de Cristo? Sus principios esenciales se encuentran, sí, claramente enunciados en los evangelios. Nos recuerda el maestro Denis que uno de ellos es la paternidad universal de Dios, el otro es la fraternidad de los hombres, la vida inmortal a todos concedida, y que para cada uno se permite realizar el reino de Dios. Esto es el encuentro de la perfección por el desprendimiento de los bienes materiales con el perdón de las injurias y el amor al prójimo. Así nos resalta el maestro Denis cuál era realmente la doctrina de Cristo. Para Jesús, en una sola palabra, toda la religión, toda la filosofía consiste en el amor. Por eso nos dejó su enseñanza: amad a vuestros enemigos, haced el bien a que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian, para ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el cual hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si no amáis, sino a los que os aman, ¿qué recompensa debéis tener por eso? Esas recompensas que Jesús prometía solo podrían tener lugar en una vida, en la vida futura. Por eso, bajo el velo de parábolas y alegorías, que era el estilo de enseñanza de Jesús,
con el cual nos dejó una majestuosa doctrina, esas parábolas y alegorías ocultaban concepciones profundas en lo que se refiere a esa inmortalidad prometida a todos. Definía las formas, afirmando la sucesión de existencias terrestres. Así Jesús enseñaba. Miren cómo lo decía, por ejemplo, nos recuerda aquí el maestro Denis, nos recuerda, Jesús nos enseñaba que la pluralidad de los mundos habitados, enseñaba la reencarnación y decía, hay muchas moradas en la casa de mi Padre, yo voy a prepararos un lugar y después que haya preparado el lugar, volveré y os llevaré conmigo a fin de que donde yo esté, vosotros estéis también. Claramente habla de un mundo espiritual, ¿sí? No es un mundo corporal, porque vamos a estar por siempre. El cuerpo, este cuerpo hermoso que tienen todos ustedes allá en Cali, todo que tenemos acá nosotros también, ese cuerpo tiene un término, es finito. Por eso sigue explicando, el viento sopla donde quiere y tú oyes su voz, mas no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esas moradas que están arriba son los distintos planetas y el mundo espiritual habitado por los espíritus. Ese viento o ese espíritu que sopla donde le place es el alma que escoge un nuevo cuerpo, una nueva morada, sin que los hombres sepan de dónde vienen ni para dónde van. Solo Dios lo sabe. He allí la similitud de la doctrina de Jesús y el espiritismo. Esta doctrina que ha venido a demostrar científicamente la existencia del perispíritu. Y el maestro Denis nos habla del perispíritu. Y nos dice que gracias al estudio profundo del cuerpo fluídico o perispíritu, la doctrina espírita torna comprensible y lógicos los fenómenos de apariciones y materializaciones sobre las cuales el cristianismo reposa de manera integral. Inclusive el regreso que tuvo Jesús. Él se apareció. Perdón, y se ¿qué pasó materializó. con la presentación? ¿Qué pasó con la presentación? Espérate un minuto ¿No que está alguien... no, espérate, Ana Celia está mostrando... ¿Quién es Ana Celia? Está mostrando la pantalla. Ya espérate un minuto, Axel, por favor. Listo. Con gusto, ya espero. Estamos en la parte del perispíritu. Sí. Ana Celia, ¿me escucha? Por favor, ¿puedes dejar de compartir pantalla? Lo que pasa es que interrumpiste la presentación. Ana Celia, ¿me escucha? Pero mientras voy contando, sí, es importante el tema. La quité de la presentación, qué pena. ¿Puedes volver a presentar, por favor, Axel? Porque... Seguimos. Sí, pero tienes que otra vez presentar tu pantalla porque no la vemos. Como la otra señora puso la pantalla de ella, interrumpió la presentación. ¿Esto cómo será? ¿Qué va a ser? Aquí a mano, a la parte derecha, otra vez vuelves y le colocas presentar ahora. Y donde le presentar ahora, entonces te aparecen las tres opciones, te das la opción, la primera opción, tu pantalla completa. No lo veo. Tu pantalla completa. No lo veo, quiere, pero sí, ahí está. Ahora sí. Ahora, me avisan, por favor. Sí, todavía no. ¿Me dicen? Ya, ahora ya está ya con eso. Ok, estamos en el perispíritu, ¿no? Se ve, tienes que agrandar porque no se te ve pequeñito. Eso, agranda el ahora, perfecto, perfecto. Sí, perfecto. De acuerdo. Gracias. Bueno, entonces, nos decía el maestro Denis que el perispíritu pasa a ser... ¿Me escuchan bien? Perdón, ¿me escuchan bien? Sí, te estamos escuchando perfectamente, Axel. O sea, ¿puedo continuar? Perfecto. Sí, ok, gracias.
Nos comentaba... Continúa, que se escucha bien. Perfecto. El maestro Denis nos dice que el estudio que hace el espiritismo del cuerpo fluídico o perispíritu torna comprensible, ¿no? Todos estos fenómenos de apariciones, y comentaba que lo de Jesús fue precisamente el uso de ese conocimiento natural de lo que era el perispíritu para presentarse a los apóstoles. Jesús se presentó en varias ocasiones con su cuerpo fluídico, por eso él entraba a un lugar sin necesidad de que le dieran puertas, totalmente cerrado, y se presentaba a los apóstoles que estaban inclusive ocultos, ¿no? Entonces, en el mundo espiritual tomamos nosotros materia quinta esencial y conformamos nuestro perispíritu, que como materia que es, posee propiedades que nos permiten manifestarnos, en un momento dado hacernos visibles y hasta tangibles. Ese es un argumento que permite aclarar hasta entonces, en ese momento, explicaciones de las apariciones que no tenían ningún tipo de explicación. Entonces Jesús aparece y desaparece de manera constante, de manera instantánea. Entra en una casa con las puertas cerradas. ¿Y cómo lo hace? Utilizando su cuerpo fluídico. Por eso al inicio, recuerdan cuando hablamos de milagros, los milagros no son sino el desarrollo de las leyes naturales. Y Jesús aparece a varios, tiene varias apariciones después de su desencarnación, ¿no? Con la misma base del punto capital de la doctrina espírita. Él decía que Cristo no resucitó, sino que si no resucitó Cristo, porque ellos ya le daban fuerza al tema de que volvió, era vana nuestra fe. O sea, por ejemplo, allí en Emaús, que tenemos Mateo 28, 16 y 20, conversa con dos de sus discípulos que lo reconocen y desaparecen repentinamente. Posee su cuerpo perispiritual en ese momento, porque dado que un espíritu elevado, como él lo es, él sabe dirigir, modificar, condensar, tornarse menos o más denso a voluntad. Y para tal punto él condensa y se torna visible y tangible inclusive, ¿no? A María Magdalena, por ejemplo, se le aparece y luego se le desaparece, ¿sí? El cristianismo, por eso, trae como un hecho natural el apoyado por los sentidos, porque los apóstoles no solo creían en la resurrección, estaban convencidos de ella. En el monte Tabor, por ejemplo, nos enseña la comunicabilidad de los espíritus, con los espíritus, y lo ratifica aún más en el evento de la mujer adúltera, cuando efectúa psicografía en la arena. Es el único momento en que Jesús escribió, y estaba escribiendo precisamente mostrando las faltas cometidas por los presentes, que soltaron las piedras. Y más aún, se muestra la evidencia del perispíritu cuando se materializó su cuerpo fluídico y le digo a Tomás, toca aquí, para que creas. Es por esa razón que su prédica adquiriría un tono vehemente, penetrante, lo que he dicho desde un principio, ¿no? Contundente, que infundía una convicción robusta a los apóstoles. Y hoy el espiritismo viene a demostrarnos con filosofía, ciencia y moral lo mismo. Porque es que no tenemos a Jesús para que nos muestre cosas y nos diga cosas. Ya Jesús lo dijo y dejó el conocimiento. Nosotros tenemos ahora la filosofía y ciencia moral del espiritismo. Por eso, el maestro Denis resume aquí la enseñanza del cristianismo primitivo. Esa enseñanza que nos trae la doctrina de los espíritus, homologada con el conocimiento que también trajo Jesús. Que el ser humano sobrevive a la muerte y su destino es obra suya. Es que eso es lógico, es racional saber que yo soy responsable de lo que hago, ¿sí? Y el hecho de que se comuniquen mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos conmigo desde el mundo espiritual, se está sosteniendo que sobrevivimos a la muerte, que la vida nuestra tiene un sentido, tiene un objetivo. Eso nos recuerda el maestro Denis en esta obra, ¿no? Que la ley moral tiene una realidad y una sanción. Cuando Jesús hablaba
en el monte y nos daba las bienaventuranzas, nos hablaba de una realidad que en el futuro tendría sus sanciones si no correspondíamos a las leyes divinas. Que no hay sufrimientos inútiles. Sí, no estamos aquí en la tierra, algunos de nosotros sufriendo inútilmente una secuela anterior, porque es un trabajo que estamos ejecutando y va a tener provecho. No hay ninguna prueba que nosotros superemos que no tenga compensación futura. Es decir, nosotros estamos en este momento viviendo pruebas y expiaciones. Y cada una de ellas superadas nos va a dar un escalón más en nuestro crecimiento interior. Por eso hoy día muchos de nosotros ya no gozamos con el holgorio de las masas, ni estamos felices con los efectos de la droga, ni andamos sumidos en el tema del alcohol, porque ya estamos convencidos de que hemos superado esa prueba y hoy estamos aspirando a otras pruebas. Más aún, que todo lo que hemos hecho, bien o mal, es pesado en la balanza del divino justiciero, que es la justicia divina, la justicia que Dios simplemente las mueve con sus leyes, con el movimiento de sus leyes. No, que Dios tiene que estar presente, sí está presente porque es omnipotente, pero sus leyes son las que se ejecutan de manera inmutable. ¿Sí? No es que ayer era malo y hoy es bueno, y no es que estoy equivocado hoy, pero ayer no lo estuve. No, las leyes son las mismas leyes. Somos nosotros los hombres los que tenemos leyes diarias, anuales o por décadas. Ahí está la ley del pico y placa, ¿no? Que todos los días cambia. No, nuestras leyes son precisamente para convivir, pero las leyes de la vida, las leyes naturales, las leyes de Dios, son las leyes que marcan el camino de nuestro crecimiento. Por eso, así, hoy podemos entender con mayor claridad que la correlación que existe entre las máximas de Jesús y lo que enseña y sostiene la doctrina espírita es permanente y congruente. Aquel que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Ley de causa y efecto. En verdad te digo que si alguien no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Ley de reencarnación. ¿Qué les parece? Son consecuentes las enseñanzas de Jesús con los fundamentos espíritas. Por eso hoy queríamos hablar de esto, de cristianismo y espiritismo. De que se entendiera bien cómo la base del cristianismo primitivo es la fase y fundamento de la doctrina espírita. Así, para no cansarlos, vamos a entender hoy con claridad, ustedes que hoy me escuchan, hoy por la organización que ha tenido la Federación Espírita del Pacífico, que la doctrina espírita se constituye sin el menor asomo de duda en la tercera revelación. Es de manera literal, práctica y científica el regreso del cristianismo primitivo, pero con una sustentación filosófica, científica y moral. La moral enseñada y ejemplificada por el Maestro Jesús. El espiritismo tiene como objetivo primordial, nosotros los espíritas, dar a conocer en su forma original el cristianismo puro. No, nada de altares, nada de arrodillarse, no. Dios no nos está pidiendo eso. Eso nos lo inventamos nosotros para acomodarnos, ¿no? Siguiendo fielmente las enseñanzas de Jesús. Oh, no estoy aquí hablando mal de ninguna doctrina y religión. Es un ejemplo que ponemos para entender que hay que explicar con claridad que así fueron las enseñanzas espirituales de Jesús, claras. Y para que podamos comprenderlas,
tenemos que estudiarlas y poner ejemplos. Y así nuestra fe espírita se basa en la razón. Cerremos con este pensamiento del maestro Denis en su obra, que dice: bajo el látigo de la necesidad, bajo el aguijón del dolor, el hombre camina, avanza, se eleva, y de existencia en existencia, de progreso en progreso, llega a imprimir al mundo el sello de un dominio, de su dominio e inteligencia. Miren, este es un párrafo que extraigo de la enseñanza del maestro Denis en este libro, porque es sin duda el contexto, o sea, el resumen de lo que hemos hablado. Vivimos en un mundo donde tenemos necesidades. Vivimos bajo el aguijón del dolor y algunos sufrimos, otros entendemos que no debemos sufrir. Caminamos. Siempre avanzamos cuando podemos, nos elevamos de existencia en existencia. Cada vez que renacemos, que reencarnamos, estamos nosotros progresando de alguna forma. Por eso habla, la frase dice, de progreso en progreso. Y así estamos transformando el mundo. Es el sello del dominio de inteligencia de que habla el maestro Denis, ¿no? Porque este mundo va a cambiar. Va a cambiar para un mundo de regeneración, donde estaremos aquellos que habremos entendido el proceso del cambio. Lo mismo acontece con la moral equivocada, ¿no? Con el mal físico. Todo esto no es más que pasajero. Esta pandemia que estamos viviendo es pasajera y debe dejar enseñanzas a nivel colectivo, a nivel grupal y a nivel individual. Porque todo es transitorio en la vida universal y esto va a pasar. Eso nos trajo el cristianismo, el primitivo. Más que todas las religiones existentes, trajo el amor activo por el que sufre. Por eso el lema, fuera de la caridad no hay salvación, es una validación del cristianismo. Hacer entender esto al mundo es la misión del espiritismo. Y para ello estamos nosotros, los espíritas. Muchas gracias a todos ustedes por su amable atención.